Nuestras Biblias en el libro de Primera a Timoteo. Primera a Timoteo, estamos leyendo y reflexionando alrededor de este texto de Primera a Timoteo. Y en el primer capítulo, el apóstol Pablo habla o le da las indicaciones a Timoteo del por qué lo dejó en la isla o le envió a la isla a Éfeso, ¿sí? Dice en el capítulo, al principio, dice el versículo 3, como te rogué que te quedases o te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ¿sí? Entonces en el capítulo 1 el apóstol le habla del propósito, el propósito que tenía Timoteo de estar en Éfeso. Principalmente era corregir las falsas doctrinas que estaban habiendo en la iglesia. En el capítulo 2, el apóstol le da una serie de instrucciones, de indicaciones a Timoteo sobre el servicio público. Cuando dice, quiero que los hombres oren, levantando manos santas, ¿sí? Él le da una serie de instrucciones sobre el servicio público, sobre el culto como tal. En el capítulo 3, el apóstol entonces habla un poco sobre los requisitos que debían cumplir los líderes. En este caso son llamados obispos y en Tito son llamados ancianos. Pero ya hemos dicho en varias ocasiones que para el apóstol Pablo y para el Nuevo Testamento, tanto el término anciano, obispo, pastor, está haciendo referencia a la misma persona. Simplemente son términos, ¿sí?, para hacer referencia a algo en particular, pero es la misma persona. No es que el pastor es uno, el obispo es uno y el anciano es otro. No, es la misma persona. Son términos que se usan de una manera indiscriminada en el Nuevo Testamento. Es decir, a veces se le llama pastor, a veces se le llama obispo, a veces se le llama ancianos. Capítulo 3. Y en el capítulo 4, entonces el apóstol trata un tema y le indica a Timoteo cómo ser un buen ministro. Cómo ser un buen ministro del Señor. Y le dice que una de las formas o la primera forma que Timoteo debía ser para ser un buen ministro era permanecer firme en lo que él había aprendido, en la sana doctrina. Pero también le dice en el versículo 12 del capítulo 4, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo. Entonces el apóstol le dice, mira, si quieres ser un buen ministro del Señor, tienes que mantenerte firme en la palabra de Dios, en medio de tantas cosas que hay, en medio de las enseñanzas, en medio de las falsas doctrinas que hay en la iglesia. Mantente firme enseñando la palabra de Dios. Y segundo, sé ejemplo, ten una vida de ejemplo. Y le menciona en qué aspectos de su vida él debe ser ejemplo. En el capítulo 5, entonces, el apóstol Pablo comienza a darle una serie de indicaciones un poco más particular. En los versículos anteriores o en los capítulos anteriores hay indicaciones generales, pero ahora hay unas indicaciones muy particulares. Y en los dos primeros versículos hay unas indicaciones puntuales. ¿Cómo debes tratar a los hermanos de la iglesia? Esa es la pregunta que él responde en estos dos versículos. Miren cómo dice versículo 1 y versículo 2. Cómo un buen ministro del Señor debe tratar a los demás, debe tratar a los hermanos. Y él dice, no reprendas ¿a quién? Al anciano, sino exhórtalo como a padre. ¿Sí? La versión que yo tengo aquí simplemente dice, no reprendas. Hay otras versiones que dicen, no reprendas duramente, ¿sí? Hay un énfasis no en la reprensión, sino en la manera, ¿sí? De hacerlo bruscamente, duramente, de una manera grosera, ¿sí? Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtalo como a un padre. A los más jóvenes, ¿como qué? Como hermanos. A las ancianas como a madres. Y a las jovencitas, lo estuvimos hablando la semana pasada, hoy vamos a hablar un poquito de eso también, como una hermana. Pero ahí le agrega un punto más. Dice que cuando trates a las jóvenes
o a las mujeres más jóvenes de la iglesia, debes procurar hacerlo con toda ¿qué? Con toda pureza. Y vamos a analizar un poco eso. En los versículos anteriores, el apóstol Pablo le menciona a Timoteo la importancia de ser ejemplo en su vida, en su carácter, en su fe, en su dedicación, en su servicio al Señor. En el texto que vamos a analizar el día de hoy, el apóstol aborda el tema de la manera en que debe tratar a cada sector o a cada grupo etario de la iglesia local. Es decir, a los ancianos, cómo debes tratar a los ancianos, cómo debes tratar a las mujeres adultas, las mujeres pasadas de edad, a los jóvenes, pero también a las señoritas. Es decir, estamos frente a una iglesia que está compuesta por diferentes edades. Una iglesia local en la cual había hombres ancianos, una iglesia local en la cual había mujeres ancianas, una iglesia local en la cual había hombres jóvenes. Acuérdense que hemos dicho que Timoteo era joven, pero también una iglesia local en la cual había señoritas, mujeres más jóvenes, mujeres solteras, ¿sí? Ahora, siguiendo un poco la idea que se venía desarrollando, el apóstol Pablo le está indicando a Timoteo que debe ser ejemplo también en la manera en que trata a las demás personas. Podríamos resumir entonces que Timoteo debía tratar a cada uno con aprecio y respeto, que sería lo contrario de reprender duramente, ¿sí? El versículo 1 comienza con un imperativo negativo. Miren cómo comienza el versículo 1. ¿Cuál es la primera palabra que aparece allí en el versículo 1? Dice no, ¿sí? No hagas esto. No lo hagas, ¿sí? Es un no rotundo. No hay opciones para incumplir lo que el apóstol Pablo le está indicando. No hay opciones para que él diga, bueno, Pablo, pero sí. No. Pablo le está diciendo no. Rotundamente no. Y la prohibición que le hace el apóstol está dirigido no al acto mismo de la reprensión, sino a la manera en que se está dando. La palabra que usa aquí el apóstol es traducida como reprender con dureza. Reprender, tratar con dureza. En otras versiones simplemente colocan la palabra corregir. Pero lo interesante es que esta palabra es una palabra compuesta por, la primera palabra es sobre, pero la segunda palabra significa martillar, infligir, herir, golpear. Entonces esta palabra, reprender con dureza, transmite la idea de un martillo que está golpeando. O sea, no es una sola vez, es ¿cierto? Pero también transmite la idea, sí, o la idea que transmite esta palabra es algo continuo al punto en que provoque heridas. Tiene la idea de hacer daño, tal como el martillo golpea. Hermano, lo que Pablo está prohibiendo aquí son las palabras infamantes e hirientes producidas muchas veces por la cólera, por el enojo, por la rabia. Eso es lo que Pablo le está prohibiendo a Timoteo. Es decir, Pablo le está advirtiendo a Timoteo sobre el peligro de dejarse llevar por la rabia y terminar usando palabras hirientes hacia los hermanos, ¿sí? Cuán fácil es muchas veces dejarnos llevar por la rabia. Cuán fácil es muchas veces dejarnos llevar por nuestra emoción y terminar diciendo cosas que en ocasiones no debimos haber dicho, o en ocasiones debíamos haberla dicho, pero no en la manera en que la dijimos, ¿sí? Pero no en la manera en que la dijimos. Hemos dicho, hermanos,
que lo más probable es que Timoteo estuviese sufriendo muchas presiones en la iglesia donde él estaba, en Éfeso. Al parecer, un sector de la misma no le estaba reconociendo como líder. Por eso él dice que nadie tenga en poco tu juventud. Parece que algunos no le reconocían porque él era joven, al punto en que aún hasta le menospreciaban. Versículo 12: ninguno tenga en poco tu juventud. Y ese tener en poco significa menospreciar, ¿sí? Por otro lado, había falsos maestros que habían estado enseñando falsas doctrinas. Versículo 3 del capítulo 1. Por último, parece que algunos líderes de la iglesia no estaban cumpliendo bien su labor. Por eso el capítulo 3 habla de los requisitos de los líderes. Ahora, teniendo en cuenta este panorama, creo que Timoteo podía llegar a tener muchas razones para desesperarse, para irritarse. Pero ante eso y ante esa realidad, que no era mentira, es una realidad, Pablo le dice entonces a Timoteo que no se deje llevar por su enojo y termine entonces maltratando a los hermanos. En este caso, a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes, a las jóvenes. La manera en que está estructurado este pasaje me da a entender que la prohibición no es solamente para los ancianos. La manera en que está estructurado este pasaje me da a entender, lo que Pablo está diciendo es, no reprendas duramente a los ancianos, pero no significa que a las ancianas sí puedo. No, está diciendo, no reprendas duramente a los ancianos, ni a las ancianas, ni a los jóvenes, ni a las jovencitas. Más bien exhorta a los ancianos, exhorta a las ancianas, exhorta a los jóvenes, exhorta a las jovencitas. Y ojo, cuando vayas a hacerlo con las jovencitas, hazlo con toda pureza. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo allí. Sí, no está diciendo con los ancianos no, pero con las ancianas sí, o con los jovencitos sí, o con las jovencitas sí puedes hablarles duro. No. Antes de profundizar en el texto, hermanos, creo que es necesario mencionar varias cosas que el pasaje nos da. Solo son 2 versículos, pero yo creo que hay varias cosas que podemos ver allí. Lo primero es que el liderazgo no nos da permiso para tratar a los demás como nosotros queramos. Timoteo era el líder allí en la iglesia. Timoteo era el pastor en la iglesia. Y Pablo le recuerda a Timoteo que el hecho de que él sea, no le daba permiso a él para tratar a los demás como él quisiera. Timoteo debía siempre tener presente que su función principal era servir a la iglesia local por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Por lo tanto, una actitud déspota no iba acorde con lo que Timoteo estaba haciendo allí. De hecho, no va acorde con ningún ministerio. Lo segundo que podemos ver en este pasaje, hermanos, es que la figura pastoral en sí misma tiene una investidura de autoridad. ¿Sí? Timoteo era el pastor en la iglesia de Éfeso. Y la figura pastoral en sí misma tiene una investidura de autoridad, al punto en que el apóstol Pablo le dice, mira, no le hables duramente, pero ojo, exhórtale si es necesario hacerlo, corrígele si es necesario hacerlo, amonéstale si es necesario hacerlo, amonesta a los ancianos, amonesta a las ancianas, amonesta a los jóvenes, amonesta a las jovencitas si están actuando de una manera incorrecta. Tú no puedes hacerte ciego frente a esa situación. No puedes estar con los oídos sordos frente a una realidad o a un pecado que está allí en la vida del hermano. Tienes que hacer algo. Sí, eso es lo que está diciendo el apóstol. Y el Nuevo Testamento nos habla de esa autoridad pastoral. Hebreos 13,
17, obedeced a vuestros pastores. Sí, la autoridad pastoral es una autoridad delegada, es una autoridad en virtud de su función, no en virtud de su posición. Lo tercero que vemos en este texto, hermanos, es que lo tercero que podemos ver en este pasaje es que la exhortación está íntimamente relacionada con la labor pastoral. No podemos pastorear a una iglesia si sus miembros no están dispuestos a ser exhortados, a ser amonestados, a ser corregidos. Y si tú no quieres ser corregido, si tú no quieres ser amonestado, si tú no quieres ser exhortado, entonces no te debes hacer miembro de ninguna iglesia. Porque bíblicamente, ¿sí?, no podemos pastorear a la iglesia si la iglesia no está dispuesta a ser amonestada, a ser corregida. Pastor, ¿y usted quién es para meterse en mi vida? ¿Y usted quién es para venir a decirme cómo debo tratar a mi esposa? ¿O usted quién es para venir a decirme cómo debo tratar a mi hijo? ¿O usted quién es para venir a decirme que no debo hacer eso? Pues la Biblia nos enseña, hermanos, una y otra vez. Hebreos 13, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pero miren, no por la posición, sino por la función, porque ellos velan por vuestras almas, ¿sí? Por la función que desempeñan, porque ellos oran por ustedes, porque ellos están pendientes, ¿sí? Porque ellos se preocupan, porque ellos están allí. Por eso, aunque la Biblia nos dice que todos estamos llamados, hermanos, a exhortarnos unos a otros, Hebreos 3:13, miren cómo dice Hebreos 3:13, es decir, la función de exhortarse unos a otros es algo de todos. Todos estamos llamados a exhortarnos, todos estamos llamados a amonestarnos, todos estamos llamados a corregirnos unos a otros. Es más, hermanos, yo soy tan necesitado de ser exhortado y amonestado así como ustedes. Ustedes necesitan ser exhortados y amonestados por mí, pero yo también necesito eso. Porque al igual que ustedes, yo también soy una oveja. Y al igual que ustedes, yo también soy un ser humano que me equivoco. También necesitamos ser exhortados. Necesitamos ser amonestados. Miren cómo dice Hebreos 3:13. Alguien que me ayude leyéndolo. Hebreos 3:13. Dice, antes bien, exhortaos ¿qué? Los unos a los otros. Los unos a cada día. Bueno, no había hecho énfasis en eso, pero gracias por hacer énfasis ustedes en eso. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día. Significa entonces, hermanos, que si usted ve a un hermano que está actuando de una manera incorrecta, bíblicamente incorrecta, usted no puede decir lo que dijo Caín cuando le preguntaron a Abel, o cuando Dios le preguntó por Abel. Usted no puede decir, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Es decir, ¿y por qué me tiene que importar lo que le suceda a él? ¿Y por qué me tengo que meter en la vida de él? Usted no puede contestar así, hermanos. Porque bíblicamente, hermanos, somos responsables. Yo soy responsable. Que si yo veo a mi hermana, y ahorita vamos a leer un texto, haciendo algo que bíblicamente, ojo, y quiero hacer énfasis en eso, bíblicamente es incorrecto. Tú tienes la responsabilidad de ir donde esa persona, donde ese hermano, y en amor y con humildad, amonestarle. En amor y con humildad, exhortarle. En amor y con humildad, corregirle. La exhortación, aunque todos somos responsables, la exhortación es un trabajo ineludible del pastor. Ineludible del líder. ¿Sí? Es que no quiero meterme en problemas, porque es que si yo le digo a él eso, se va a enojar. Hay que decírselo. Sí, hay que decírselo. Hay que hacerlo con amor, con paciencia, con mansedumbre, usando las escrituras. Vamos a verlo eso más adelante, pero hay que hacerlo. ¿Saben por qué? Miren cómo dice el versículo 14 de Hebreos.
porque somos hechos... Ay, perdón, versículo 14 no, el 13, la segunda parte. Dice, entre tanto que se dice hoy, ¿para que qué? Para que ninguno de nosotros se ¿qué? Se endurezca. ¿Por qué? Hermano, porque el pecado nos engaña. Yo una vez decía que el pecado tiene un muy buen departamento de publicidad. Muy buen departamento de publicidad. Él hace una muy buena publicidad, te hace muchas promesas, pero hermano, ninguna de esas promesas te las cumple. Ninguna de esas. El pecado te promete libertad. Fue lo que le prometió la serpiente a Adán y a Eva. ¿Y qué fue lo que se convirtieron? En esclavos. El pecado te promete conocimiento, pero ¿qué fue lo que sucedió? No. Efesios dice que nuestro entendimiento fue entenebrecido, oscurecido. ¿Sí? El pecado te promete muchas cosas, hermanos, pero ninguna de esas te las cumple. Por eso estamos llamados a ser parte de una iglesia, de una congregación local, en la cual me conozcan y yo los conozco a ustedes, y haya suficiente confianza al punto en que si ustedes ven algo en mí que, ojo, bíblicamente no es correcto y no está bien, ustedes con toda confianza, con todo amor y mansedumbre puedan llegar delante de mí y hacerme ver en amor a través de las Escrituras que estoy cometiendo un pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, miren cómo dice al final del versículo 13, ninguno de vosotros se endurezca por, ¿qué cosa? El engaño del pecado. Porque el pecado nos engaña. El pecado nos hace creer que estamos en lo correcto, que estamos actuando bien, que es así. El pecado hace eso. Y necesitamos de la exhortación del otro. Necesitamos de la corrección del otro. Necesitamos de la amonestación del otro. Porque si yo no lo hago, vamos otra vez al texto, ¿qué le sucede a ese hermano? Si yo no hago eso, vosotros, dice, para que ninguno de vosotros, ¿qué cosa? Se endurezca. Se endurezca. Cuando no cumplimos esa labor de exhortarnos unos a otros, pareciese que nuestro corazón se endurece poco a poco. Y hay un punto en que se endurece tanto que ya ni el consejo bíblico llega. ¿Sí? Dios le toca a veces usar métodos mucho más drásticos. Mucho más drásticos. Hermanos, hemos dicho que el pasaje nos muestra un contraste entre reprender con dureza y exhortar, ¿sí? Pablo le dice a Timoteo, no reprendas con dureza, antes bien exhorta. Y la palabra utilizada aquí por el apóstol Pablo, exhortar, tiene un significado muy amplio realmente. Esta palabra tiene en primer lugar el sentido de llamar al lado o llamar aparte, ¿sí? Ese es el sentido primario de esa palabra. Pero como tiene un significado muy amplio, en ocasiones es usada para hablar de alentar, a veces es usada para hablar de consolar, a veces es usada para hablar de rogar, a veces es usada para hablar de apelar a. Y hay un uso que yo creo personalmente que es el uso que le está dando el apóstol Pablo aquí a Timoteo, es de amonestar. Amonestar, ¿sí? Indudablemente que amonestar es predominante en este pasaje. La idea de animar, de alentar o mantener o corregir una conducta en particular. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, no puedes hacerte el ciego frente al pecado de los hermanos. Timoteo, tú no puedes apartar la mirada frente a un pecado que está allí constante en la vida del hermano. Tú tienes que hacer algo, tú tienes que amonestarlo.
tú tienes que corregirlo, tú tienes que exhortarle. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que antes de reprender duramente a los hermanos que han pecado, él debía exhortarles, corregirles, amonestarles. Ahora bien, bíblicamente el exhortar es en primera instancia una labor de todo creyente, como lo decíamos, pero es una prioridad del pastor. El texto nos muestra, ¿sí?, un sano equilibrio, hermanos. Por un lado, Pablo no quiere que Timoteo termine ignorando el pecado de los hermanos, apartando la mirada, y así convertirse en cómplice a causa de su silencio. Pero tampoco quiere que cuando sean corregidos se les haga con poca consideración o con poco respeto, ¿sí? El texto inicia diciendo: exhorta, amonesta. ¿A quiénes? Bueno, a todos, sí, pero él describe, en realidad, ¿a quiénes era? Él está describiendo a toda la iglesia, o sea, en realidad esa era la iglesia. Ancianos, ancianas, jóvenes, jovencitas, sí, niños, o sea, esa era toda la iglesia, en realidad. Toda la iglesia estaba allí. Timoteo debía amonestar a todos, pero cuando lo hiciera con un anciano de la iglesia, debía hacerlo de una forma en particular. Y Pablo le dice: mira, Timoteo, cuando tú vayas a llamarle la atención, cuando tú vayas a corregir, amonestar a un hermano anciano de la iglesia en edad, hazlo como si fuera, ¿qué? Tu padre. ¿Ah? ¿Cómo lo han hecho ustedes? Bueno, si lo hacemos bíblicamente, la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Y hay ocasiones en que tenemos que corregir y amonestar a nuestro padre, porque está actuando de una manera que no es la correcta, está haciendo cosas que no están bien. Y yo creo que amonestar bíblicamente no es falta de honra, ¿sí? No es falta de honra. Yo puedo, ¿sí?, amonestar, y en ocasiones, mi papá no es creyente, le he compartido muchas veces, y muchas veces me ha tocado a veces decirle: miren, oye, usted no está haciendo las cosas bien, así no son las cosas, ¿sí? Y lo tengo que hacer porque digo, no puedo permitir, o no, permitir no, pero no puedo quedarme callado y dejar que él siga haciendo algo que no está bien, ¿sí? Pero yo tengo que hacerlo ¿de qué forma? Siempre teniendo presente que es mi papá. Y la Biblia me manda a honrarle, a respetarle. Significa entonces que Pablo lo que le está haciendo a Timoteo es: mira, Timoteo, cuando tú tengas que amonestar a un hermano, un hombre de la iglesia, ya mayor, un anciano de la iglesia, hazlo como si él fuera tu papá. Es decir, hazlo con todo respeto, con toda consideración, pero no te quedes callado, no cierre los ojos ante el pecado de él, no aparte la mirada ante el pecado de él. De hecho, amonesta, aconseja, exhorta, corrige, ¿sí? Pero hazlo como si él fuera tu papá, ¿sí? El texto inicia diciendo: exhorta, amonesta. Timoteo debía amonestar al anciano como si este fuera su propio padre. Esta idea nos recuerda que, hermanos, aún los ancianos cometen ¿qué? Errores. Y aún los ancianos deben ser muchas veces amonestados. Todos necesitamos en un momento de nuestra vida ser amonestados a causa de un mal comportamiento. Sin embargo, Pablo quiere que cuando Timoteo tenga que amonestar a un hombre mayor de edad, lo haga con todo respeto, tal como si lo estuviera haciendo con su propio padre. Por otro lado, cuando tenga que amonestar a los hombres jóvenes, debía hacerlo también como ¿qué? Como a sus hermanos. ¿Ah? Miren cómo dice: a los ancianos hazlo como si fuera tu padre. Pero cuando tengas que corregir, cuando tengas que amonestar a los jóvenes también necesitan corrección, los jóvenes también necesitan amonestación. Y miren, a veces cometemos un error
en las iglesias, que creemos que la vida cristiana o lo que la Biblia me enseña parece que no es para los jóvenes. Y le permitimos a nuestros jóvenes tomar decisiones y vivir la vida cristiana de una manera muy... ¿Sí? Hermanos, esto también es con ellos. Eso no es solamente para los adultos. El guardar nuestro testimonio no es solo para los adultos, es también para los jóvenes. Los jóvenes también están llamados a guardar su testimonio. Los jóvenes también están llamados a cumplir lo que Dios les está pidiendo en las Escrituras. ¿Sí? Esto no es solo para los adultos. Y saben, hay algo, bueno, lo tengo más adelante, pero muchas veces nosotros sin querer transmitimos esa idea. Entonces sacamos a nuestros jóvenes del servicio, del sermón, lo llevamos para otro lado. E implícitamente le estamos transmitiendo que esto no es con ellos. Esto es solo para los adultos. Que el sermón de la iglesia, la exposición de las Escrituras, solo para los adultos. Ah, pastor, pero es que allá también se enseña. Sí, yo no estoy diciendo que no se enseñe. Pero ellos deben aprender que la iglesia también es con ellos. No solo con los adultos. Los niños deben aprender que esto es conmigo. Esto no es solo con mi papá, esto también es conmigo. También tiene que ver conmigo. Yo todos los días leo las Escrituras con mi hija, y mis hijas las siento a las 2 y estamos estudiando el Catecismo Bautista de 1689. El menor. Y ahí hay doctrina. Allí hay doctrina. Y cualquiera diría, pero pastor, ¿por qué le está enseñando eso? Porque ellas necesitan cimentar su fe. Necesitan cimentar su fe. Y estamos hablando de qué sucede con las personas que mueren sin Cristo. Estamos hablando de qué sucede con las personas que mueren después de haber creído en Jesús. Y no se imaginan las preguntas que a veces me hacen. ¿Sí? A veces uno cree que ellos no entienden. No se imaginan las preguntas que a veces se me hace. Papá, ¿y sí? ¿Y por qué entonces? Y me da la oportunidad de hablarle del Evangelio. Y me da la oportunidad de explicarle, de enseñarle las Escrituras, hermanos. Esto también es con ellos. Cuando tenga que amonestar a los hombres jóvenes, debía hacerlo como si fuera su hermano. Es decir, en el espíritu de igualdad. No te creas superior a ellos. Hazlo en un espíritu de igualdad. Una igualdad de persona, lo cual no excluye el ejercicio de la autoridad de parte de aquel que administra la amonestación. ¿Sí? Lo tercero que muestra aquí el apóstol es que cuando tengas que exhortar a las ancianas, miren cómo dice, exhórtalo como a padres, a los jóvenes, ¿como qué? Como hermanos, y a las ancianas como si fuera tu mamá, como si estuviera allí al frente tu madre. ¿Sí? Aunque fuera bastante difícil hacerlo para Timoteo. Recuerden, Timoteo es un joven soltero. Bueno, la Biblia no me registra de que él esté casado, pero es un joven soltero. Tiene ciertos problemas a veces como que de inseguridad. Por eso Pablo le dice una y otra vez, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio. Parece que Timoteo tendía a ser un poco enfermizo, tenía problemas estomacales. Por eso el apóstol Pablo le dice, mira, por tu problema en el estómago no tomes agua, sino, sí, vino. Y lo que le está diciendo es, el agua no era muy potable en ese tiempo. Entonces, dice, mira, mejor evita esto porque... Entonces parecía que Timoteo tendía a ser un poco enfermizo, acostumbraba a ir al gimnasio para mantenerse un poco en forma, ¿sí? Entonces, aunque para él fuese difícil amonestar a una mujer anciana de la iglesia, Timoteo debía hacerlo. Pero cuando lo vaya a hacer, Pablo le recuerda algo. Hazlo como ¿qué? Como a madres. Como a madres, ¿sí? Pablo le dice que cuando fuese necesario amonestar
a una mujer de edad en la iglesia a causa de un pecado en la vida de esa mujer, él debía hacerlo como si estuviera corrigiendo a su propia madre. Es decir, con toda humildad, respeto, consideración, buscando siempre sabiduría para usar las palabras más adecuadas. Por último, el apóstol Pablo le dice entonces a Timoteo que hay un sector de la iglesia que él no podía abandonar. Hay un sector de la iglesia que él no podía simplemente tirarle la bolita a otros. ¿Y era quiénes? Lo último que menciona, a las jovencitas, ¿sí? A las mujeres jóvenes, dice otra versión, a las mujeres más jóvenes de la iglesia, las cuales debe hacerlo como si fueran sus hermanas. Es decir, mira, lo que Pablo está diciendo a Timoteo, mira, tú eres un hombre soltero, eres joven, ¿sí? Pero no te des el permiso de verlas de otra forma. Míralas como si fueran tus hermanas. A veces yo hablo con algunos muchachos del colegio que les faltan el respeto a algunas niñas. Eso. Y yo le digo, mira, piensa algo. ¿Tú tienes hermanas? Sí, pastor. Ah, ya. Si tú ves a un muchacho que le hace eso que tú le hiciste a esa niña, a tu hermana, ¿tú qué harías? Uy, pastor, no. Ah. Entonces, ¿por qué si se lo hacen a tu hermana, tú te molestas, pero tú te atreves a hacérselo a otra niña? Algunos dicen, no, yo no tengo hermana. Ah, bien, pero mamá sí tienes. Si le hacen eso que tú le dijiste, que tú le hiciste a tu mamá, no, yo, pastor, yo, sí. Ah, muy bien, lo que Timoteo está diciendo aquí, hermanos, o lo que Pablo está diciendo aquí a Timoteo, es Timoteo, cuando tengas que amonestar, corregir tu trato con el sexo opuesto, con las jóvenes de la iglesia, debes ver a ellas como si fueran tus hermanas. Es decir, no estés con ninguna comentarios de doble sentido o con cosas por otro lado. Antes bien, hazlo. ¿Cuál es la indicación que le da a lo último? Hazlo con toda pureza. Hermanos, esta última frase, con toda pureza, no podemos limitarlo solo al aspecto sexual, pero indudablemente ahí está ese aspecto. Indudablemente. No podemos limitarlo solo al aspecto sexual, pero indudablemente cuando Pablo escribe esto, en la mente de Pablo está eso. En la mente de Pablo le está diciendo, Timoteo, cuando tú trates con las jóvenes de la iglesia, ten mucho cuidado, ¿sí? Tú eres joven, ten mucho cuidado. Tú estás soltero, ten mucho cuidado. Porque tú puedes terminar que algunas de ellas sientan algo por ti, o tal vez tú enredándote en una situación que no va a ser favorable para ti. Timoteo debía tratar con respeto a las jóvenes del sexo opuesto. Esto incluye muchos aspectos, hermanos. Tiene que ver con el contacto físico, tiene que ver con las palabras que usa, tiene que ver con las conversaciones que permite, tiene que ver con las intenciones que hay detrás de todo eso, y podríamos mencionar muchas más. Las jovencitas no están fuera del cuidado pastoral. El pastor debe también llamar a las solteras y corregirles cuando sea necesario. Pero cuando se haga, el pastor debe hacerlo con toda pureza. Pablo le está diciendo, mira, cuando tú lo hagas, no hagas cosas que lleven a otros a pensar mal de esa niña. Y mucho menos que ella piense mal. Timoteo era pastor, era joven y lo más probable es que era soltero. Por lo cual debía ser muy cuidadoso en su trato con las jóvenes del sexo opuesto. Hermanos, este tema hoy día se ha convertido en algo tan común
que ha pasado casi a ser normal. ¿Sí? Diariamente escuchamos pastores que han caído en pecado con muchachas de la iglesia o de las iglesias. Y muchas veces han comenzado por no tener en cuenta esto que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Esto que el apóstol Pablo le está diciendo. No son uno ni dos. Constantemente escuchamos de pastores que han tenido que abandonar el ministerio por involucrarse en pecados con jóvenes de la iglesia o de las iglesias. Ningún pastor puede decir que es inmune a esta situación. Ningún hombre puede decir que es inmune a esta situación. Ningún pastor ni líder puede decir que es inmune a esta situación. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo anterior le decía a Timoteo, Timoteo, cuida ¿de qué? Versículo 16, capítulo 4. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué? Porque tus emociones te pueden traicionar, Timoteo. Es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Ten cuidado porque tú también eres igual de pecador. Aunque eres pastor, eres igual de pecador que todos los hermanos de la iglesia. Tú también tienes malos pensamientos. Tú también eres de carne. Ten cuidado, Timoteo. Debemos pastorear a las jóvenes de la iglesia, pero debemos hacerlo con toda pureza, ya que nadie es inmune de verse involucrado con alguien que está ayudando. ¿Sí? Ay, es que nadie me escucha como el pastor. Que nadie se interesa tanto. Sí, debemos tener cuidado. Debemos tener presente que esta carta, hermanos, era leída en público. Significa, esta carta no fue leída por Timoteo allá en su cuarto de manera privada y el único que conocía estas indicaciones era Timoteo. No, esta carta fue leída en público, delante de toda la iglesia. ¿Sí? Significa que allí, cuando estaba siendo leída esa carta, significa que allí estaba toda la iglesia cuando la carta estaba siendo leída. Estaban los niños, estaban los ancianos, estaban las ancianas, estaban los jóvenes, estaban las jovencitas. Todos estaban escuchando las recomendaciones e indicaciones que Pablo le estaba dando a Timoteo. Es válido entonces mencionar que en la iglesia del primer siglo los niños no salían del templo. Los niños se quedaban y escuchaban la exposición de la palabra de Dios. La iglesia del primer siglo así era. Los niños escuchaban la palabra predicada junto a sus padres. Y hemos pensado que lo bíblico es que salgan. No, lo bíblico es que se queden. Esa en realidad es lo bíblico. Lo bíblico es que se queden. Lo bíblico es que escuchen con su padre la palabra de Dios expuesta. Ese es lo bíblico. Lo bíblico es que los niños se queden aquí, que escuchen el sermón junto a sus padres. Eso es realmente lo bíblico. Cuando la carta estaba siendo leída, todos estaban allí escuchando. ¿Saben? Vuelvo y digo, a veces uno cree que los niños no están escuchando y no están aprendiendo. Porque de pronto en medio del sermón ellos están dibujando. Porque de pronto en medio del sermón ellos tienen un carrito allí. Ellos están escuchando. Ellos están escuchando. No sé cuántas veces en ocasiones yo he creído que Jesse no está escuchando o que Hanay no está prestando atención. Hermanos, ellos tienen una capacidad de hacer esto y estar también allá. Sí, estar allá también pendiente. Estar allá pendiente. Ellos también aprenden y la palabra de Dios también es para ellos. ¿Cómo debemos exhortar entonces, hermanos? La Biblia nos dice entonces, estamos llamados a exhortarnos unos a otros. La Biblia nos dice que le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, mira, tú como pastor, tú debes amonestar. No hay ningún grupo de la iglesia o grupo etario en el cual tú puedas decir, no, a ellos no. Tú debes hacerlo con todos,
pero cuando lo hagas tú debes hacerlo de esta manera. ¿Cómo nosotros debemos exhortar entonces y amonestarnos? Yo creo que hay varias cosas y con esto quiero terminar, aunque no quiero ser exhaustivo, pero quiero mencionar algunas cosas. Uno, la intención siempre debe ser ganar al hermano. Esa debe ser la intención. Mateo 18:15. Miren cómo dice Mateo 18:15. Mateo 18:15 dice: por tanto, si tu hermano ¿qué? Peca. Ojo, quiero hacer énfasis en eso. Si tu hermano peca, debe ser un pecado, algo que la Biblia llame pecado. Hermano, yo quiero amonestarlo a usted, porque usted los domingos viene con una camisa roja. Y el color rojo significa sangre, y eso está transmitiendo o sea, eso la Biblia no dice que eso es pecado. O sea, la Biblia no dice que eso sea pecado. ¿Ah? Que a ti no te guste el color rojo, vaya y venga. ¿Sí? Que a ti no te guste el color rojo, vaya y venga. Pero tú no puedes amonestar a un hermano porque viene con camisa roja, porque a ti no te gusta el color rojo. ¿Ah? Fíjense, estoy dando una exageración, pero hermano, aquí el texto está hablando de pecado, no de gustos míos, ¿sí? No de opinión, no de mi impresión, es pecado. Hermano, si tu hermano peca contra ti, es que yo tengo una impresión de que por eso te voy a amonestar. Sí, pecado, hermano, hay que tener en cuenta eso. El texto dice: si tu hermano peca, ve y repréndelo, estando tú y él ¿qué? Solos. Pero ojo, si te oyen, ¿qué? Has ganado a tu hermano, listo. La intención es ganarlo. La intención es ganarlo, ¿sí? 2, hazlo con toda paciencia. A veces, yo fui una sola vez. A veces hay que ir varias veces. A veces hay que hacerlo varias veces, ¿sí? Miren cómo dice 2 Timoteo 4:2. Dice, pero el Espíritu dice, segunda Timoteo 4:2. Dice, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, ¿con qué? Con toda paciencia. ¿Sí? A veces una sola conversación no es suficiente. A veces, ¿sí? A veces hay que ser paciente también. Hazlo con sana enseñanza y con toda autoridad. Miren cómo dice 1 Timoteo 1:9. ¿Sí? Timoteo 1:9. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar, ¿con qué? ¿Sí están conmigo? Con sana enseñanza. Es decir, cuando vayas a amonestar, exhortar, hazlo con la palabra de Dios. Es que yo opino, las Escrituras. Lo que enseñan las Escrituras. ¿Sí? La palabra de Dios, lo que enseñan las Escrituras. ¿Sí? La exhortación debe hacerse conforme a las Escrituras, no según mi criterio, no según mi opinión, según mi impresión. Lo que enseñan las Escrituras, con un espíritu de mansedumbre. Miren cómo dice Gálatas 6:1-2. Gálatas 6:1-2. Gálatas 6:1-2. Dice, hermanos, si alguno es ¿qué? Sorprendido en alguna falta. Interesante. La mayoría son sorprendidos. Sorprendido en alguna falta. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Sí? Considerándote tú, porque posiblemente tú también puedes, dentro de algunos años, cometer algo así, o tal vez peor. ¿Sí? Considerándote tú, con espíritu de mansedumbre. Veamos, hermanos, que esta recomendación que le está haciendo Pablo a los Gálatas es para aquel que va a amonestar. Muchas veces el que está siendo amonestado no recibe la amonestación por la manera en que se le está
amonestando, ¿cierto? Pero la Biblia me enseña otra cosa. La Biblia me enseña que aquel que está recibiendo la amonestación no debe centrarse en la manera, sino en el contenido, ¿sí? Pero aquel que está amonestando debe centrarse en la manera y en el contenido, ¿sí? Sí me hago entender. Y quiero leer un texto, y con esto ya culmino, que se encuentra en 2 de Samuel 16, 5 al 14. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Recuerden que Absalón le hace un golpe de estado a su papá, y David termina saliendo con un grupo de hombres de Jerusalén. Termina abandonando el reino, porque si no lo abandona, su hijo lo mata. Esa es la verdad. Sí, él sale, llega a una región, y miren, vamos al texto, 2 de Samuel 16, 5 al 14. 16, 5 al 14. Cuando el rey David llegó a Bahurín, salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba, ¿cómo? Simei, hijo de Gera. Iba maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey de David, mientras todo el pueblo y todos los hombres valientes marchaban a su derecha y a su izquierda. Simei lo maldecía diciendo: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago por toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Has sido sorprendido en tu maldad. Está hablando de el adulterio, porque eres un hombre sanguinario. Entonces Abisai, uno de los hombres guerreros de David, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le cortaré la cabeza. ¿Qué le dice David? Ahora, ¿lo estaba haciendo de una forma adecuada? No, pero el contenido de lo que estaba diciendo ese hombre, ¿era mentira o era cierto? Era cierto, pero no lo estaba haciendo de una manera adecuada. El rey le contestó: ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo hace? Luego dijo David a Abisai y a todos sus siervos: mirad, mi hijo salió de mis entrañas, acecha ahora mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha mandado. ¿Acaso Jehová mira mi aflicción? ¿Acaso Jehová mire mi aflicción y cambie en bien sus maldiciones de hoy? Y mientras David y los suyos continuaban su camino, Simei iba frente a él por toda la ladera del monte, andando y maldiciendo, arrojando piedra delante de él y esparciendo polvo. El rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron entonces allí. Hermanos, en ocasiones cuando somos amonestados, el texto nos anima que debemos hacerlo de una manera con mansedumbre, con humildad. En ocasiones no somos amonestados de esa forma. Si tú llegases a ser amonestado de esa forma, no te concentres en la manera, concéntrate en el contenido, Pero si tú vas a amonestar a otro, entonces concéntrate en la manera y también en el contenido. ¿Sí? Debemos tratar con los demás como si fueran los miembros de nuestra familia. Partiendo de que hay buena relación en la familia, porque a veces no hay muy buena relación. Pero debemos tratar a los demás como si fueran los miembros de nuestra familia, como si fueran nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras hermanas. ¿Sí? En este pasaje vemos un balance. Ningún grupo de la iglesia debe ser considerado fuera del cuidado pastoral. Y ningún grupo de la iglesia debe ser considerado o debe considerarse así fuera del cuidado pastoral. Ningún grupo de la iglesia debe andar como si fuera una rueda suelta. Como pastores estamos llamados a cuidar y a amonestar a todos los grupos de la iglesia. No podemos excluir a nadie de esa amonestación.
Ni la edad, ni el sexo, y mucho menos la posición económica pueden ser pretexto para no amonestar a un hermano que esté actuando mal, ¿sí? No reprendas duramente, sino exhorta. Vamos a orar y damos gracias al Señor por su palabra y vamos a pedir también que el Señor nos dé la valentía para poder aplicarlas a nuestras vidas. Padre, te agradecemos, Señor, por esta mañana. Damos gracias por tu cuidado, tu misericordia y tu bondad. Pedimos, Señor, que nos ayude siempre a tener tu palabra como nuestra autoridad, Señor. Perdónanos porque muchas veces colocamos nuestra opinión, nuestro criterio, a veces hasta nuestros gustos, Señor, sobre tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios, que ella sea, oh Dios, siempre nuestra guía. Que ella sea, oh Dios, nuestra autoridad. Que ella sea, Señor, ese manual, oh Dios, esa guía, Señor. Y danos tú la valentía también, Padre, para aplicarla. Señor, pedimos, Dios, que nos dé la mansedumbre, el amor, la paciencia, Señor, la estima, oh Dios. Si es necesario amonestar a algún hermano, que podamos hacerlo, Señor, con amor, con paciencia, con mansedumbre, considerándonos nosotros mismos también, Señor. Y también, oh Dios, danos la mansedumbre y la humildad para recibir con humildad la amonestación, aun cuando en ocasiones está hecha de una manera no muy adecuada, Señor. Ayúdanos y guíanos, Padre, porque tu palabra dice, exhortaos unos a otros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.